Buenos días a todos. Os hablamos de nuevo desde Gradiant, Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia. Bienvenidos todos, gracias por estar ahí. Bueno, todavía seguramente hay gente que se está conectando. Arrancamos hoy lo que es esta sesión ya que finaliza esta primera Demo Week que hemos organizado de forma completamente online durante toda esta semana en este mismo horario. Bueno, decir que hemos tenido aproximadamente casi 200 personas en total, ¿no? Bueno, contando con las que esperamos tener hoy también, que han estado al otro lado, pues escuchando las charlas y viendo las diferentes demos sobre diferentes tecnologías, incluyendo inteligencia artificial, conectividad, ciberseguridad, UAVs, ¿no? Y hoy toca, bueno, pues una sesión más centrada en Industria 4.0, lo cual, bueno, pues estamos muy contentos del impacto que hemos conseguido generar. Y bueno, decir también que se han generado a raíz de estas charlas pues unas 25 reuniones bilaterales, con lo cual pues también muy contentos por ese lado, con la acogida que está teniendo. Y decir que la verdad que el perfil de la gente que os habéis conectado desde el otro lado, pues bueno, bastante diverso, mucho del sector TIC, pero también de otros sectores como alimentación, madera, drones, bueno, incluso energías renovables, lo cual, pues, bueno, da una buena cuenta del interés que está generando esto, ¿no? Yo, bueno, simplemente quería agradeceros a los que, bueno, algunos probablemente estéis repitiendo incluso día conectados aquí. En cualquier caso, agradecer a todos los que han participado de estas jornadas. Y agradecer también pues, bueno, a los participantes del hackathon que organizamos durante este verano y que bueno, dos de ellos pues, han podido también conectarse para presentar aquí sus avances, sus soluciones. Me consta que han surgido pues, algunos contactos también a raíz de esas presentaciones que ojalá pues, les ayuden a seguir avanzando en llevar al mercado esas soluciones que presentaron este verano y que fueron elegidas ganadoras. Y bueno, pues nos alegra que este tipo de jornadas bueno, ayuden no solo a dar a conocer mejor lo que estamos haciendo en Gradiant y cómo podemos ayudar a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas, sino que también pues, pueda dar visibilidad a este tipo de iniciativas y bueno, pues de aventuras empresariales más, bueno, más que son prometedoras, pero que todavía están en estas fases más tempranas, ¿no? Bueno, yo por mi parte nada más. Agradecer, eso sí, la participación hoy a Patricia Argerey, la directora general de GAIN, la Agencia Galega de Innovación, que, bueno, pues al igual que el año pasado participó de forma presencial, eso sí, en el Demo Day, pues bueno, pues esta vez tenemos la suerte de poder contar con ella también para que nos dirija unas palabras en esta jornada de clausura del Demo Week. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y doy paso a Patricia Argerey. Pues hola, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Luis, por tu introducción. La verdad es que el año pasado lo pasamos mejor ahí en Gradiant. Fue una jornada, la verdad, muy interesante y bueno, pues yo creo que la iniciativa de Gradiant de abrir sus puertas a la gente, ¿no? A las personas, a todos aquellos interesados en lo que vosotros hacéis, pues merece la felicitación de la Agencia Gallega de Innovación y, por supuesto, pues yo, en nombre de la agencia, quiero felicitaros por esta iniciativa que, insisto, que me parece sumamente interesante para nuestro ecosistema. Gracias por invitarme una vez más y ojalá que el año próximo de nuevo podamos estar con vosotros y podamos hacerlo estando más cerca, ¿no? Como bien decías, Luis, estas jornadas durante toda esta semana pues, os han permitido abrir vuestras puertas a todas aquellas personas de diferentes sectores económicos, de diferentes intereses industriales, conocer un poco más de cerca los resultados, el producto que sale del conocimiento en Gradiant y, por tanto, pues, identificar
pues, posibles colaboraciones, intereses, soluciones a las necesidades de la industria, que es algo fundamental. A través de las diferentes ponencias, las demostraciones, las presentaciones de proyectos, pues yo creo que se ha podido poner de manifiesto el papel tan relevante que tiene Gradiant en la dinamización de la innovación tecnológica en el tejido productivo gallego. Y no solo gallego, por supuesto, porque no solo trabajáis en el ámbito de Galicia. Por tanto, Gradiant es un agente muy relevante en nuestro ecosistema y que además pues cumple con un rol esencial, que es estar cerca de las pymes y poder resolver esas necesidades que tienen las pymes y que desde el ámbito de la innovación no pueden solventar en interno. Por tanto, como siempre, desde la innovación promovemos y trabajamos constantemente para que la colaboración sea un elemento clave en esta política. La sesión de hoy efectivamente se va a centrar en Industria 4.0, es un ámbito fundamental de todo lo que es la política de digitalización, y yo pues quiero felicitar ya de antemano a Antía, a Daniel y a Rubén, que son los que hoy os van a presentar pues diferentes soluciones desde Gradiant, desde el Edison. Gracias por compartir con todos nosotros el conocimiento y esas soluciones que habéis desarrollado. Decía que es fundamental abrir las puertas del conocimiento para dar respuestas al tejido productivo y a sus necesidades, y en ese sentido pues creo que esta es una oportunidad extraordinaria para acercar a los agentes de los principales sectores productivos las últimas soluciones y los resultados de las investigaciones más punteras del sector de mano de los responsables de las distintas áreas de Gradiant. Yo quiero resaltar aquí algunos ámbitos donde creo que el centro es puntero, va por delante, y creo que merece la pena pues, ponerlo de manifiesto. Pero no solo porque trabajáis en muchos ámbitos, en diferentes tecnologías, y por tanto pues, abarcáis un ámbito, pues, como digo, amplio, pero creo que es especialmente relevante vuestro esfuerzo, vuestra especialización en ciberseguridad. En ese sentido quiero destacar de manera especial la unidad mixta de investigación con Telefónica en el ámbito de la ciberseguridad, que precisamente pues, tuvimos ocasión hace un par de semanas, si no me equivoco, de poder participar en un evento para dar a conocer la actividad que se está desarrollando, y que además os ha llevado a ser uno de los centros de referencia dentro de la red Cervera y a liderar desde Gradiant la primera y única red nacional de excelencia en tecnologías de seguridad y privacidad. Por tanto, creo que es el resultado de un magnífico trabajo, en este caso en una tecnología específica, pero me parece que es importante ponerlo de manifiesto. Y también dentro de este ámbito de ciberseguridad tenemos que felicitarnos todos por esa primera spin-off del centro tecnológico, Alice Biometrics, que precisamente hace unos pocos días fue noticia en los medios de comunicación porque consiguió cerrar una ronda de inversiones con 1,5 millones de euros, liderada por diferentes fondos, en este caso Mundi Ventures, junto con Chess Galicia, y creo que es una buena muestra también de cómo los resultados de ese conocimiento generado en Gradiant puede llegar a mercado, y llega a mercado con éxito, y seguro que para quedarse, para consolidarse y para crecer, que es el objetivo de Alice Biometrics. Por tanto, felicidades también por eso. Y no puedo dejar de mencionar la participación también del centro en el Polo Aeroespacial de Galicia, con su implicación en diferentes proyectos donde pues, estamos desarrollando tecnologías de vanguardia que van muy por delante del mercado y que sin duda están llamadas a ser todavía más importantes en el futuro a medida que el sector vaya desplegando todo su potencial y resolviendo retos tecnológicos muy importantes que tenemos por delante. Y ya no quiero consumir demasiado tiempo porque hoy no soy yo la que debe ser escuchada, venís aquí a aprender de tecnología, pero dejadme solo un minutito más para compartir una reflexión sobre el futuro más inmediato, diría yo, en el contexto en el que estamos. Como todos bien sabéis, tenemos un mecanismo, el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia,
que tiene como objetivo que esta crisis del COVID se pueda convertir de algún modo en una oportunidad para tener una economía más resiliente y para poder adaptarnos a esos retos de futuro que son inmediatos. Se ha puesto en marcha, como sabéis, el mecanismo Next Generation, o mecanismo de recuperación y resiliencia, donde pues todos tenemos como objetivo compartido pues hacer que el mercado único sea más fuerte y acelerar, sin duda, la doble transición ecológica y digital. Hoy, por supuesto, aquí nos ocupa la transición digital, es un elemento transversal a toda la transformación que tenemos que hacer en el modelo productivo, en el modelo económico europeo, y por tanto centros como Gradiant en este contexto tenéis una relevancia que yo creo que hay que subrayar. Estáis llamados a tener un papel importante y desde luego pues desde la Xunta de Galicia lo que trataremos de hacer es acompañaros e involucrar a todo el ecosistema para que la digitalización pues funcione, digamos, como una mancha de aceite y llegue a todo el tejido y a todas las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, pues por mi parte, animaros a seguir trabajando en esta línea de excelencia que venís desarrollando, animaros a compartir y a dar difusión y a divulgar y a explicar todas las posibilidades de las tecnologías que vosotros desarrolláis en Gradiant, y compartirlo con todos los agentes es fundamental para que podamos dar pasos en esa transformación digital que tenemos que abordar y que estamos abordando desde este momento. Y por mi parte nada más, daros las gracias por la invitación y desear que esta jornada pues sea de interés y de provecho para todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Patricia, por tus palabras, por participar, y muchísimas gracias, Luis, también por lo que nos has dicho. Nada, quería daros a todos la bienvenida a esta última sesión de la Virtual Demo Week de Gradiant, y ya sin más dilación quería dar paso a mi compañera Antía Fernández, que nos va a hablar sobre Industria 4.0, todos los retos que nos suponen y las oportunidades que puede generar. Así que, Antía, cuando quieras, todo tuyo. Gracias, Paula. ¿Me confirmáis que veis la pantalla con el título Industria 4.0? Sí, te confirmo que se ve perfectamente. Vale. Y también me escucháis. Ok. Bueno, pues vamos a dar paso a esta primera charla de Industria 4.0, y es que, sobre todo, vamos a contaros nuestra experiencia, la experiencia de Gradiant aportando tecnologías, sobre todo pensando en inteligencia artificial, principalmente, también ciberseguridad y conectividad a la industria. Básicamente, lo que quiero compartir con vosotros es una visión que tiene Gradiant desde los últimos 12 años, que es conseguir que las máquinas que actualmente están en nuestras empresas pues puedan ayudar a las personas en su día a día, conseguir que piensen, actúen, y sobre todo que estas máquinas y los sistemas que nosotros hacemos para ellas aconsejen a los profesionales que estamos día a día trabajando en nuestras empresas. Entonces, bueno, la idea de la charla va a ser pediros que os pongáis diferentes gorros haciendo de los distintos responsables que tienen los distintos departamentos de las empresas. Pero bueno, más allá de ir por cada uno de los departamentos, sí me gustaría hacer una breve reflexión de qué caracteriza esa industria 4.0. Y una de las características principales es que es conectada, que tiene la capacidad de extraer de forma continua conjuntos de datos a través de nuevos sensores que están localizados en distintos lugares, que hay colaboración en tiempo real basada en datos, que los datos no solo vienen de nuestra empresa, sino que también vienen de proveedores y vienen de clientes, y internamente también hay colaboración entre los distintos departamentos. Además de conectada, es una empresa optimizada, es fiable y tiene capacidad predictiva, aumenta el tiempo de disponibilidad y eficiencia entre la producción y la entrega, la producción cada vez es más automatizada y la reducción de costes de calidad, producción y entrega es cada vez mayor. Otra característica es que es
transparente. Y aquí os cuento una anécdota que me pasaba a mí pues visitando una planta de producción, y es que en este caso una planta de producción pequeñita con unas cuantas máquinas, que lo que hicimos fue llegar allí y llegamos pues hasta la parte de la entrada, hasta la entrada donde ya estaba empezando a incluir la materia prima y fabricar. Y yo le dije al responsable de aquella planta, digo, ¿cómo es posible que nos dejéis entrar hasta aquí sin haber pasado lo que es más habitual, de esos grandes controles iniciales para poder entrar? Y es que decía, queremos dar transparencia total. Había una cristalera enorme, se podría ver todo, y decía, queremos dar total transparencia a nuestros clientes, a nuestros proveedores, que vean que lo que aquí ocurre es lo que hay. Y bueno, eso también se traslada al mundo virtual. Al final, con transparencia, vemos que tenemos medidas en tiempo real, herramientas de soporte que nos permiten hacer ese seguimiento totalmente transparente de las distintas órdenes. Y además es una planta ágil porque puedes cambiar la planificación, hay flexibilidad y adaptabilidad a los distintos productos que se están generando. Y la última característica, la que a mí más me gusta y de la que más hablaremos hoy, es que es proactiva. Es una industria que es capaz de identificar anomalías y resolver de forma predictiva cuál es lo que está ocurriendo, ya sean problemas o ya sean propuestas de mejora que va a hacer la propia industria, la propia empresa, la propia planta, dependerá del nivel al cual nos refiramos. Y todo esto, bueno, ¿cómo hacemos esta inteligencia artificial en la industria? Varios pasos genéricos. Lo que hacemos inicialmente es capturar esa gran cantidad de datos que pueden estar dentro o fuera de la empresa. También convertimos esos datos en información útil en tiempo real. La clave es extraer ese conocimiento, valor de negocio. No es el mismo el valor de negocio que pueden necesitar unas u otras empresas, es muy específico, y al final es apoyo a la toma de decisiones. Va a poder permitir que los profesionales tomen unas decisiones informadas en datos objetivos que ya están previamente analizados por un sistema. Y bueno, ¿y cómo hacemos esto? Pues, ¿qué veis aquí? Bueno, el objetivo tampoco es que veáis mucho, no se ve nada. Aquí tenemos una diapositiva que muestra el panorama de todas las herramientas de Data Analytics, inteligencia artificial en el año pasado. Podemos volvernos locos si queremos implantar nuevas soluciones de digitalización, de transformación digital, de industria 4.0, y esto es únicamente una de las tecnologías. Por aquí no están todavía recogidas temas de conectividad, de ciberseguridad, etc. Pero bueno, básicamente lo que debemos hacer es ver primero cuáles son los datos verdaderamente importantes para tu negocio. Esos datos pueden venir de diferentes fuentes y los datos pueden venir de la parte de la planta de producción. Los que vienen de la parte de la planta de producción, y lo veremos después en las distintas demos, son sensores de proceso, pueden venir de máquinas, de robots, consumos de energía, y datos también de productos. Sabemos las características de la materia prima, del producto generado al final, podemos identificar mermas, podemos identificar calidades, etc. Otra fuente importante de datos son los datos que vienen de nuestros clientes, de los proveedores, del RP, del CRM. Tenemos históricos de venta, tenemos en nuestros sistemas también peticiones de demanda, distribución, gasto logístico, otras fuentes externas que pueden ser relevantes para nuestro negocio, como puede ser tiempo meteorológico, evolución de la bolsa, etc. Y por último, y más importante, es la información y toda la información que generan y que reciben las distintas personas de nuestra empresa, tanto empleados como clientes. Veremos después algunos ejemplos relacionados con los datos de las personas. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de distintas soluciones de Industria 4.0 y ahora entonces vamos a comenzar a ponernos los distintos gorros. Y comenzamos dentro de la planta de producción, pues con el gorro del responsable de calidad. Y en este caso os voy a contar un ejemplo de una solución que hicimos para un cliente de automoción, que lo que hace en este caso es hacer controles periódicos de calidad.
y cuando detectan un defecto en una de la pieza, pues todos a correr, parar la pieza, poner a solucionar el problema en esa máquina, todos los desperfectos que se generan. ¿Cómo lo hemos resuelto? Pues lo que hemos hecho aquí es predecir la calidad de las piezas que se generan en una máquina, que en este caso no es una máquina cualquiera, es una máquina compleja y que tampoco tenía todos los sensores necesarios para poder detectar los datos necesarios para predecir la calidad de esa pieza. Y aquí pues también nos apoyamos en partners que generan nuevos sensores para coger esos datos. ¿Qué han conseguido? Pues han conseguido actuar de forma preventiva en las máquinas antes de que se produzcan esos defectos. Con lo cual lo que han tenido es reducir esos defectos y por supuesto también ahorrarse grandes cantidades de dinero en los desperdicios que generan esas piezas metálicas, en este caso eran defectuosas, con ese correspondiente ahorro de costes. Otro gorro al que vamos a pasar ahora es el del responsable de planificación o producción. Y con el responsable de producción es cierto que existen grandes cantidades de sistemas de planificación en el mercado, pero aún así los clientes lo que hacen es venir y decir que tienen una problemática muy específica, muy concreta, y básicamente nos ven ahí el valor en ser pues artesanos de los datos y ser capaces de incluir una enorme cantidad de variables que intervienen en un proceso de producción específico para poder optimizar esas órdenes de producción. Hemos conseguido aquí reducir el tiempo de planificación de un día entero a lo largo del jueves que tenía esta empresa a 1 hora los viernes. Es cierto que la planificación no se hace de forma aislada y automática, sino que sí hay intervención humana el viernes para asegurar que ciertos parámetros están todos de acuerdo y si no los cambian, y así han conseguido ver pues una mejora en esos tiempos. Luego veremos un ejemplo en la demostración de planificación de órdenes de producción que nos hará Dani. Otros ejemplos están relacionados con consumo de energía, consumo energético. Y aquí os contaré el ejemplo de un proyecto de una solución. Lo que hicimos fue una solución algorítmica. Fue un proyecto que os puedo decir que tenía un coste de inversión para la empresa de 10.000 euros y el retorno que han tenido anual ha sido de 200.000 euros. ¿Qué es lo que hemos hecho para ellos? Pues la clave es identificar que estaban consumiendo en caudal de hidrógeno mucha más cantidad de la que realmente necesitaban. La clave es que para generar la calidad de una pieza necesitaban unas condiciones de humedad muy específicas y estaban inyectando toda la cantidad de hidrógeno que creían que era necesaria y haciendo ahí una serie de análisis y comprobando cuál era el punto óptimo de inyección de hidrógeno que necesitaban para mantener la calidad de esa pieza, hemos visto que podrían consumir mucho menos gasto energético, gasto de hidrógeno para ese proceso. Y aquí, pues digamos que este es el ejemplo claro de, dentro de la parte de negocio se identifica dónde hay un punto en el cual creen que podrían mejorar y así, actuando sobre esa información y esos datos, realmente es en donde vemos ese beneficio. Y otros ejemplos están relacionados con el control de procesos o el control de optimización. Y bueno, otro gorro que también os pediré poner, pero lo dejamos para más adelante cuando Rubén nos cuente la solución relacionada con robots, es el responsable de mantenimiento. Y aquí la clave es permitir poder detectar esas anomalías en el comportamiento de las distintas trayectorias de distintos robots para poder apoyar esa toma de decisiones. De todos modos, como decíamos al principio, la planta de producción no debería estar aislada y la fábrica inteligente, el futuro de fábrica inteligente, no va solo de la parte de la planta, sino que va de industria y nunca más deberíamos tomar decisiones en silos de información, sino que la clave es poder unir toda la información que tiene la empresa para poder saber cuáles van a ser, por ejemplo, la demanda que hacen nuestros clientes para, a partir de esa información que hemos podido predecir, generar la planificación de la producción
por ejemplo, de la siguiente semana. Entonces ahora os voy a pedir que nos pongamos el gorro del responsable de compras. Y bueno, en general a todos los responsables de compras les gustaría tener una bola mágica que fuera capaz de predecir, por un lado, la demanda del cliente y por otro lado, la capacidad de producción que tiene la planta. Y bueno, para eso sí es necesario, la experiencia nos dice que es necesario tener muy claro, muy caracterizado los datos del producto, porque solo así sabrás cuál es el dato o la característica de tu producto final que va a impactar más en la decisión de compra del cliente. Volvemos otra vez al dato. En general es que la realidad nos dice que necesitamos ese dato fiel, fiable y veraz para poder hacer este tipo de analíticas. No podemos saber cuál es la predicción de demanda si no sabemos las características que hacen que nuestro cliente decida comprar ese producto. Es información que en general está en las cabezas de los responsables que tienen experiencia en ese departamento y lo que hacemos es modelar sistemas que puedan ayudar a esa información. Esto lo hemos trabajado con distintas empresas, luego al final os daré nombres, del sector sobre todo de alimentación. Después otros ejemplos son la definición del ciclo de vida de producto para poder identificar cuál es el momento en el cual un producto está decayendo en el mercado y avisar para poder lanzar nuevos productos que sustituyan los anteriores y al final poder identificar eso también, cómo va evolucionando el precio de los distintos productos. Al final no es un problema técnico a resolver, sino la clave es que venga de unos datos que son realmente relevantes. Otros ejemplos son la optimización de compras de materia prima. Al final, pues pongamos en el caso del producto del mercado lácteo, ¿qué influye en el precio de la leche? Pues ese conocimiento no lo tienen los técnicos, sino es la parte de negocio la que identifica cuáles son las características que afectan para poder definir. Y una vez tenemos ese conocimiento y todos los datos referentes a ellos, sí podemos hacer distintas predicciones de pues, cuál va a ser el comportamiento de los clientes ante esa solución específica. Y la última parte es la de las personas, y es que las personas son la clave, y bueno, es cierto que sin entrar en la parte de que sin un cambio de cultura la transformación no va, eso es bueno, un conocimiento de muchos años que llevamos arrastrado en el sector educación y ahora lo hemos trasladado a distintos departamentos de recursos humanos de la planta, nos dice bueno, que es necesario también identificar esas competencias, esas capacidades de cada uno de los trabajadores para a partir de ahí poder identificar en los distintos turnos y los distintos puestos de trabajo cómo repartir a los equipos dentro de la empresa. Y este es el último gorro que os pido poner, que es el del responsable de recursos humanos. Y otro ejemplo relacionado con esto, sobre todo está por la parte de predicción de absentismo. No, el absentismo no lo podemos reducir, pero sí que lo que hemos hecho es ayudar a identificar cuáles son las causas o las casuísticas que hacen que en unas épocas o en otras haya más absentismo dentro de la plantilla. Digamos que el departamento ya lo conoce, ya lo sabe. Sabemos que pues, en determinadas épocas del año, cuando hay determinados eventos, etcétera, pues producen menos. Pero, ¿qué es lo que consiguen así? Poder de algún modo adelantarse a no hacer planificaciones irrealistas cuando en los datos del pasado ya sabemos que en determinadas épocas hay cierto absentismo y así lo que pueden hacer es pues, contratar o ampliar parte de la plantilla si realmente quieren llegar a esos números de producción. Y hasta aquí distintas soluciones relacionadas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo que tenemos es una solución totalmente tecnológica y personalizable que tiene distintos módulos para cada uno de los distintos departamentos o soluciones que se necesitan. Lo que hemos hecho es que hemos visto que toda esta experiencia que llevamos acumulando en las distintas plantas hace que haya soluciones que sean comunes, pero sobre todo
la importancia es que sean adaptables para cada una de las empresas. Y relacionado con esto, pues al final lo que hacemos es, y es donde está nuestro verdadero valor, es conocer muchísimas herramientas y muchísimas tecnologías que aquí permiten adaptarse a las distintas casuísticas, tanto de los departamentos IT de las empresas como de las distintas requisitos de las herramientas software que ellos ya tienen. Y además de herramientas, sí tenemos un gran conocimiento en distintos algoritmos que aplican para cada una de estas soluciones. Lo mismo con la puesta en producción y la puesta en implantación de las soluciones dentro del cliente, ya sea para la captura de datos como para luego la explotación. ¿Y cómo empezamos a hacer el ejercicio de transformar una industria en industria 4.0? Pues en muchos de los casos lo que hacemos es comenzar por otros servicios más de asesoramiento estratégico o identificar el nivel de digitalización de cada una de las partes y de los departamentos de la empresa para a partir de ahí proponer nuevas soluciones de mejora. El tener la experiencia de conocer distintos sectores y distintas plantas nos permite identificar el punto en el cual se identifica cada una de las empresas para proponer esas mejoras y siguientes pasos. Ya para concluir, algunos ejemplos de nuestros clientes. En este caso os muestro empresas de gran empresa y distintos clientes del sector automoción y bueno, también alimentación, madera, agroalimentario. El grueso de nuestros clientes son pymes, pero también estamos rodeados de una gran red de partners, ingenierías, automatizadores que nos permiten llegar a los distintos clientes y que cada uno se especialice en las distintas ramas. Y bueno, eso es todo por mi parte. Quedo ahora pendiente de todas vuestras preguntas y sin más, para cerrar, os doy 3 tips para que un proyecto tenga éxito, que creo que son fundamentales. Uno de ellos es la comunicación a toda la organización. El segundo es medir cada uno de los KPIs que queremos conseguir y compartir tanto éxitos como los distintos fracasos de cada uno de los proyectos o pilotos que se hacen dentro de la empresa. Muchas gracias. Vale. No sé si hay alguna pregunta. Parece que no. Muchísimas gracias, Antía, por tu presentación. Si tenéis alguna pregunta podéis dejarla en el cajón del chat y se las trasladaremos al equipo a lo largo de la sesión, al final de la sesión. Y ahora damos paso a mi compañero Daniel García para que nos haga la presentación de Clever Planner, la demo. Dani, creo que ya está. Gracias, Paula. ¿Me oís, no? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos y gracias por estar hoy aquí en este último día del Demo Week. Y bueno, como decía Paula, os voy a enseñar Clever Planner, que digamos es uno de los módulos de esta solución ecosistema, podemos llamarle Clever, que mencionó antes Antía al final de su presentación, que permite, digamos, capturar datos de diversas fuentes y al final pues, apoyar la toma de decisiones de nuestro negocio, ¿no? Entonces, en concreto, lo que os voy a enseñar hoy es una demo de Clever Planner, que es la pata pensada para la optimización de la planificación de la producción. Entonces, me voy a la pantalla, creo que lo estáis viendo. ¿Lo deberíais estar viendo? Vale. Vale, aquí en primer lugar lo que podemos ver, vale, es queremos optimizar una planificación de producción, ¿no? Pues tenemos que partir de obtener ese plan de producción, eso que nosotros queremos fabricar, ¿vale? Esto que vemos ahora mismo aquí es una planificación precargada,
pero tenemos como opciones cargarla a través de unos Excel, que es la que os enseñaré ahora mismo, pero bueno, con clientes ya hemos trabajado en la integración con un ERP y con un MES, de manera que esto se lea automáticamente de los sistemas de gestión de la producción. Vale, entonces os voy a enseñar. Necesitamos cargar, por un lado, los recursos que tenemos en nuestra fábrica, ¿no? Este es un ejemplo de una fábrica muy sencilla, que como vamos a ver después, pues es un layout basado en procesos, ¿vale? En este caso, pues bueno, hay varios centros de trabajo con sus nombres y, bueno, varios recursos que en este caso podría haber varios por centro de trabajo, pero por simplificar en la demo, pues hemos puesto uno por cada una, ¿vale? Y bueno, finalmente aquí también podemos ver el calendario de turnos, que bueno, en este caso, por ejemplo, 24/7, que serían 3 turnos diarios los 7 días de la semana, o este último de aquí, que bueno, pues trabajaría 5 días a la semana, 2 turnos mañana y tarde, por ejemplo. En cuanto al plan de producción, también lo especificamos en otro fichero Excel y un poco aquí, vale. Bueno, literalmente lo que tenemos en este Excel pues es la relación de órdenes de fabricación, de pedidos que nos ha hecho el cliente, ¿no? Podemos ver aquí el order date, en este caso hemos puesto que nos han entrado todos hoy y tienen distintos plazos, ¿vale? Pues, por ejemplo, en la OF1 pues el plazo es el 25 de noviembre, la siguiente el 29 de noviembre y así para cada una de ellas, ¿no? Y bueno, podemos ver los artículos que se quieren fabricar para cada una, el nombre del cliente, la cantidad de cada uno de los pedidos. Y después, otra cosa muy importante es especificar cómo es nuestro proceso. En este caso, como comentaba antes, es un layout basado en proceso, en el que hay diversos pasos. Cada uno de estos pasos tiene un tiempo de servicio, ¿no? Que tarda en ejecutar la operación. Y luego, bueno, pues podemos especificar también diversos tiempos de preparación, tiempos de espera y el tamaño también de procesado del lote, ¿vale? En este caso vamos a usar lote unitario. Y bueno, no he puesto tiempos de espera. Los 4 primeros pasos nos los vamos a saltar, ¿vale? Por eso teníamos aquí skip steps, porque son pasos ya fuera de proceso industrial, digamos, más de diseño y modelado y demás. Y también quería llamaros la atención, en este caso, que hay los pasos 6 y 7 se ejecutan sobre el mismo centro de trabajo, por lo que, bueno, si sumáis los 2 tiempos de servicio, comparándolo con el resto, pues podréis ver que claramente el cuello de botella va a ser en este centro de trabajo, ¿vale? Pues el que más tiempo emplea para ejecutar el trabajo. Y como podéis ver también, el proceso no está equilibrado, ¿no? Esto ahora lo veremos mejor en la herramienta de planificación, ¿no? Porque no hay un equilibrio entre todos los tiempos de proceso de los distintos centros de trabajo, ¿no? Unos van más rápido y otros trabajan más lento. Vale, entonces si volvemos a nuestra pantalla de Clever Planner, vamos a cargar este plan. En primer lugar, como decía, el plan de producción y en segundo lugar, los recursos. Bueno, una cosa que me había olvidado de comentar en el de los recursos es que podemos especificar también los tiempos de parada, ¿vale? En este caso, especificamos tiempos de mantenimiento para 3 de las máquinas. Entonces, le damos a OK y se debería de cargar el plan. Ahí está. Vale, y una vez tenemos cargado el plan, pues bueno, pues podemos revisarlo y si queremos, bueno, pues podemos escoger filtrar por clientes, por órdenes de fabricación, por cada uno de los artículos, ¿no? Si queremos ver los detalles del plan de producción antes de planificar. Vale, entonces ahora vamos a hacer ejecutar el paso que es el más importante, ¿no? Al final, la tarea de la planificación de la producción es ayudar a cubrir la demanda de los clientes, ¿no? Y a ver si planificar la producción para que podamos ser capaces de cubrir esa demanda de los clientes en tiempo, plazo y calidad.
Entonces, lo que hacemos con Clever Planner es optimizar este plan de producción. Entonces, bueno, voy a crear aquí un plan de test, por ejemplo. En este caso podemos seleccionar diversos tipos de planificaciones. En este caso vamos a dejar que todas las órdenes de producción acaben lo antes posible. Es decir, quiero cumplir con todos los deadlines lo antes posible y fabricar todo lo antes posible. Dejamos el resto de parámetros de configuración por defecto. Le damos OK y la planificación se lanza. Vale, ya finalizado. Entonces ahora vamos a la ventana del planificador y ya podemos ver aquí, voy a ponerlo en así, pantalla completa que se puede ver mejor. Ya podemos ver la secuenciación que ha hecho el planificador para estas 10 órdenes de producción que le pasamos, ¿vale? Lo que podemos ver es el diagrama Gantt de estas órdenes de producción y está agrupado por cada uno de los centros de trabajo. Es decir, aquí, por ejemplo, vemos la máquina 1 de uno de los centros de trabajo y esta sería la evolución de la producción. Encima de cada parte del calendario Gantt, del diagrama Gantt, podemos ver, bueno, pues parámetros específicos de esa orden de producción, podemos filtrar también, como decíamos antes, y luego lo importante también es que, por un lado, si estamos integrados con el ERP o el MES, la información de inicio y final de estas OFs optimizadas ya se pasa automáticamente, pero si no disponemos de esta opción, pues podemos exportar la planificación a un documento Excel. Bueno, aquí podéis ver la tabla ya con los valores cubiertos para comienzos y fines de cada orden de fabricación en cada estación de trabajo. Vale, otra cosa que tiene también bastante interesante, que creemos que ayuda en gran parte a la optimización y a la revisión de posibles oportunidades de mejora de la planificación, es el otorgar indicadores a los usuarios, ¿no? Pues en este caso, aquí de un vistazo podemos ver los tiempos del uso de recursos, ¿no? Pues que tenemos disponibilidad de las máquinas el 92,71% del tiempo. El 6,72% están fuera de turno, que por eso, si recordáis, cuando os enseñé el Excel de los recursos, había un centro de trabajo que solo trabajaba 2 turnos, 5 días. De ahí ese fuera de turno, si no tendríamos el 100% del tiempo disponible. Y luego que en mantenimiento también podemos ver que un 0,58% del tiempo hay estaciones que están en mantenimiento, ¿vale? Y de manera similar para el resto de indicadores, pues el tiempo que las máquinas están ocupadas produciendo, el tiempo que se pasa en preparación, ¿vale? Si entramos en esta vista podemos ver más en detalle. Aquí vemos la distribución de estos tiempos de manera general para todo nuestro proceso. Bueno, pues podemos ver aquí el mantenimiento no asignado, bueno, el de preparación es muy pequeñito, entonces casi no se ve. Y podemos verlo también por centro de trabajo y por máquina. Entonces, si recordáis, el Fabric Cut era el cuello de botella. Si nos vamos a él, podemos ver que efectivamente es el que está trabajando, por ejemplo, el 81,1% del tiempo, frente a, no sé, si cogemos, por ejemplo, el de Packaging and Shipping, que está trabajando mucho menos, el 30,11% del tiempo. Luego, otra cosa que podemos ver es la evolución de los diversos estados a lo largo del tiempo. Pues, por ejemplo, aquí esto es cuando este centro de trabajo estaría produciendo y estos momentos serían los que está libre, por ejemplo, ¿no? Esto al final nos permite detectar esas oportunidades de mejora para después, en la parte industrial del proceso, pues ayudar a mejorarlo, ¿no? Es decir, nosotros al final lo que vamos a querer es que esta producción en todas las estaciones, pues estar trabajando el mayor tiempo posible, lógicamente, y minimizar este tiempo, por ejemplo, de no asignación en el que un puesto de trabajo no está trabajando porque no tiene trabajo. Podemos ver lo mismo también por cada una de las máquinas. En este caso, bueno, solo hay una por centro de trabajo. Y se puede ver también la predicción, digamos, de cuál va a ser el estado de esa máquina al producir este plan que hemos optimizado.
Vale, y volviendo a los usos de recursos, tenemos también el indicador de plazos de las órdenes de fabricación, de cumplimientos de los plazos. En este caso podemos ver que no los cumplimos. Seguramente, dejadme ver un momento si está aquí. No, esto está... Vale. Vale, seguramente porque no podemos cubrir la demanda de todos estos productos que veis aquí, pues aunque tengamos estos pedidos, no, pues es probable que el tiempo de ciclo que tenemos en nuestro proceso y el ritmo al que tenemos que fabricar no nos dé para cubrir esa demanda. Entonces, esta visualización lo que nos ayuda es a ver qué órdenes de fabricación, por ejemplo, se pasan de plazo con esta planificación. El planificador al final lo que hace es optimizar, como le dijimos al principio, para maximizar el número de órdenes de fabricación que terminen en plazo. Pero si por restricciones de nuestro proceso de fabricación no somos capaces de cubrir esa demanda del cliente, bueno, pues también el planificador nos advierte de cuánto tiempo nos pasaríamos de plazo y esto también nos ayuda al final a ver cómo mejorar nuestro proceso y darle feedback también al cliente o yo qué sé, pues igual tenemos que duplicar una máquina o poner un turno más a trabajar, etcétera. Vale, y finalmente tenemos también un registro de los históricos de las planificaciones que hemos realizado, ¿vale? Entonces aquí podemos ver todos los indicadores de las diversas planificaciones que hemos realizado en el pasado, lo que nos permite pues también ver si estamos mejorando, si estamos empeorando algún parámetro, comprobar el cumplimiento de plazos a lo largo del tiempo y bueno, si vamos a cada una de ellas, pues tenemos exactamente las mismas visualizaciones que antes, ¿vale? Podemos ver el plan de producción que generó esa planificación. Podemos ver también el calendario de esa planificación y podemos seguir los indicadores también para esa planificación. En esta, por ejemplo, sí que cumplíamos la demanda del cliente y todas las órdenes de fabricación pues, podían ser entregadas en plazo. Y nada más, solo destacar finalmente que, aunque en este caso que os hemos mostrado aquí, estamos trabajando con un layout de proceso en planta, hemos también trabajado con otros clientes en otros tipos de layout por línea de proceso, demás. Al final, el núcleo de optimización que usamos en Clever Planner es totalmente flexible para adaptarse a otros tipos de procesos, incluso de restricciones que queramos meter en el proceso, es totalmente personalizable. Pues, por ejemplo, queremos forzar que siempre se fabrique un producto antes que otro por el uso de pinturas, por ejemplo, pues fabricar siempre antes con pintura blanca que roja para que bueno, tengamos menores problemas en los tiempos de cambio y demás, ¿no? Por poner un ejemplo de algún problema típico de planificación, de restricciones de planificación. Y otro de los puntos fuertes de Clever es que, aunque aquí ahora mismo no tenemos desplegados más de los otros módulos de Clever, solo tenemos la parte de producción, sí que al estar dentro del mismo ecosistema es completamente integrable con toda la parte de inteligencia, de monitorización de planta, por ejemplo, lo que nos permitiría monitorizar en tiempo real los tiempos de ciclo, por ejemplo, lo que antes le estábamos configurando en el Excel, o podríamos leerlo del mes o del ERP, depende de cómo esté en cada una de las empresas, es completamente adaptable a eso. Y por otro lado, también se conecta directamente con otros módulos de inteligencia artificial, pues, por ejemplo, para predicción de la demanda, como comentaba Antía previamente en su presentación, que también tienen una gran influencia en la planificación, ¿no? Y nos permitirían pues también optimizar mejor nuestro proceso o mismamente también con la optimización de compras de materia prima, predicción de precios de compra y demás, que son otras, digamos, actividades en las que estamos trabajando con clientes. Y por mi parte nada más, quedo a la espera de si hay alguna pregunta
por parte de la audiencia. Muchísimas gracias, Dani. Como toda la semana, si tenéis alguna pregunta podéis dejarla en el chat, se la trasladaremos a los ponentes. Si ahora pues, no os atrevéis, al final de la sesión dejaremos un tiempo para preguntas. Y parece que esta semana es la semana de los tímidos y nadie se atreve a lanzar preguntas. Muchísimas gracias, Dani. Y pasamos ya con la última sesión, con la que cierra la Demo Week de Gradiant, con Rubén Cuerdo, CEO de Edison, una de las empresas con las que hemos trabajado, que nos va a contar su experiencia y nos va a presentar el IOR, la solución IOR. Así que, Rubén, creo que ya estás por ahí. Hola. Se te escucha perfectamente, así que todo perfecto. Tuyo. Vale, pues arranco la presentación. Si lo veis, me lo decís y empiezo a hablar. Se ve perfectamente, Rubén. Vale, pues IOR es una de las herramientas que sirve dentro de esta red de recogida de datos de la que hablaba tanto Antía como Daniel. Pues IOR está específicamente pensado para la línea de producción. Lo que hace es ataca directamente a los datos de los robots, sería extensible a autómatas también, y nos da datos de la línea que nos van a aportar estos datos con las herramientas de inteligencia artificial, nos van a aportar pues esos resúmenes, esos KPIs, esa información que de otra manera sería imposible tener, ¿no? Un poco, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, un poco es cómo está el producto, cómo está. Quiero decir que esto ya es un producto comercial, que ya hay 2 industrias que lo tienen montado. Se montó justo antes del coronavirus, con lo cual, las oportunidades de ver cómo fue evolucionando pues se limitaron durante esos confinamientos y tal, pero ahí están funcionando, el feedback que tenemos es bueno. Lo que vemos son 3 paquetes, IOR Data, IOR Analytics y IOR Monitor. Un paquete recoge los datos, el otro los analiza y el otro nos lo muestra, digamos, ¿no? Es como partir el producto en 3 piezas. Bien, el producto, aquí se ve una línea, ¿no? Y al final nosotros lo que tenemos es un monitor, finalmente, como nos mostraba Dani también, donde nosotros recogemos las conclusiones del sistema. Ahora veremos qué conclusiones son esas, ¿no? Pero se recoge en forma Big Data, evidentemente, necesitaremos servidores porque es una cantidad de información muy, muy grande. Los robots parece que no, pero generan muchísima información por el movimiento y por sus estados. Cabe decir que está orientado a robots industriales, las marcas más destacables o más extendidas, digamos, son los robots ABB, Fanuc o KUKA, también UR. Sería extensible a cualquier otra marca, sea Yaskawa, o sea Kawasaki, o sea lo que fuese, sería hacer una adaptación, pero vamos, hemos hecho una versión en principio para que sea compatible con el 99,9% de lo que hay desplegado a nivel de robots en España y en Europa también. Es importante que los datos son propiedad de la empresa y del cliente. Existe alguna solución que aportan los proveedores de robots, pero digamos que ellos también visualizan los datos, entonces a veces los clientes pues, quieren tener, bueno, digamos, reservas sobre sus datos y manejarlos ellos y punto. Son protocolos abiertos, con lo cual se pueden enlazar otro tipo de sistemas se pueden escalar otro tipo de sistemas que lean de ese riego de datos que aparecen ahí, no solo IOR, sino otros productos que Gradiant o otros podrían leer esos datos. Esta es la estructura, aquí tenemos los robots, tengo una caja que recoge esos datos, va a un servidor que Analytics, digamos, cocina los datos y luego nos los da IOR Monitor y nos muestra, digamos, ya un resultado final, con lo que nosotros podemos tomar decisiones. Bueno, a nivel técnico se comunica con todos los buses existentes industriales hoy en día, por supuesto, que no tiene limitaciones en ese sentido. Analytics lo que hace es te trae datos para ese mantenimiento predictivo, hay básico o avanzado. Tiene un sistema de espejo virtual ante sabotaje o modificaciones no planeadas. Por ejemplo, si los robots
empiezan a hacer cosas que antes no hacían, nos lo pueden decir. Pues esto puede ser porque alguien tocó en el robot de manera no autorizada o accedió a una célula de manera no autorizada, o hubo una modificación que no se le planificó a un estrato superior de la empresa. Entonces, con esto se puede comprobar si hubo modificaciones o no, porque los datos quedan grabados. Control de reprogramación, te puede dar avisos cuando hay cambios en las programaciones de los robots, análisis y calidad de la trayectoria, análisis de producción, que esto va vinculado con lo que decía también Dani y Antía, este control de la producción. Esto aportaría datos en un sistema productivo desde la perspectiva de los robots para hacer todos esos análisis, o sea, aportaría más datos todavía. Hay que pensar que el robot es lo que antes hacía una persona de manera repetitiva, ahora lo hace un robot, y eso también aporta datos en la calidad de los procesos y en los tiempos de los procesos, ¿no? Aquí se pueden encontrar fácilmente cuellos de botella, ayuda a la planificación de tiempos. Bueno, lo que acaba de mostrar Dani también está relacionado con esto. Análisis de la productividad. El visor nos daría pues eso, gráficas de cómo está distribuido. Pues, por ejemplo, aquí podemos ver, aquí ha pasado, pues ha habido emergencias, ha habido problemas de emergencia, entonces se pueden hacer planificaciones de emergencia, de seguridad, reducciones de problemas. Podemos identificar qué turnos tienen más problemas que otros, qué dispositivos tienen más problemas que otros. Entonces podemos ir atajando los problemas que tenemos en la línea de manera muy visual. El sistema nos va a decir por dónde tenemos que atajar para mejorar la línea y la producción. Podemos generar alarmas. Por ejemplo, si superas el umbral de más de 25 minutos de parada de célula durante cada turno de producción, avísame. Entonces significa que algo extraordinario está pasando, porque a lo mejor sí que hay que acceder a la célula por algún recambio que hay que aplicar en el proceso o cualquier otra circunstancia, pero si se excede de unos KPIs, digamos, producción o calidad, o todos, o el equipo ejecutivo estaría informado de que ahí está pasando algo, incluso a tiempo real. Voy a avisar pues, a un correo electrónico, a un teléfono, en fin. Aquí también lo que vemos es también para los ejes, que son los ejes de los robots, que son un elemento muy castigado, porque es lo que realmente son lo que se mueve. Pues podemos visualizar el estrés y el uso de los mismos para saber si tenemos por dónde puede, por qué eje, por qué motor podría llegar a venir el problema. O por dónde tenemos que hacer los mantenimientos. Si tú no mueves un eje, no lo tienes que mantener, o si apenas tienes esfuerzo en él. Si tienes muchos esfuerzos en un eje, bueno, pues igual tienes que cuidarlo un poco más porque es el que estás forzando, ¿no? Finalmente el visor, además de todo esto, bueno, pues tiene distintas pantallas donde vamos viendo todos los acontecimientos que queremos y que nos muestra el sistema, desde la línea o un robot concreto, y luego nos da KPIs, que esto es muy interesante también, y podemos definir KPIs. Entonces podemos definir KPIs como, por ejemplo, el diagnóstico de estrés e improductividad del robot, el KPI de intervenciones, es decir, cuántas veces falla la célula, cuántas veces entran los operarios en la célula a hacer reparaciones, cuántas veces hay emergencias. El KPI de producción, que nos habla del tiempo productivo, localizador e improductividad general, pues nos dice si los tiempos de ciclos están siendo menores, mayores. El KPI de mantenimiento, el estado de desgaste de ejes, comentaba antes, generación de órdenes de trabajo. Alarmas predefinidas, lo que comentábamos antes también, intervenciones, pues nos pueden, los robots, el sistema IOR nos puede avisar de lo que pasa en la célula también, y posibilidad de creación de alarmas. Yo puedo definir, oye, quiero que me avises si el domingo a las 6 alguien abre una célula o el robot se mueve más rápido de esto, o si el estrés supera esto, avísame. Entonces, hay ciertos parámetros, como hay mucha información, hay ciertos parámetros que pueden ser muy interesantes para el equipo de mantenimiento, productivo, de calidad, para cualquiera del equipo que hace gestión de KPIs, pues hay ciertos KPIs que es muy interesante que los puedas llegar a conocer no solo de manera consultiva, sino incluso a tiempo real. Incluso aquí podemos ver, aquí se puede hacer de manera predictiva
y esto estamos hablando de manera consultiva y también en tiempo real. Entonces tenemos un poco todo esto. Y bien, esta es una pieza de todas estas herramientas 4.0 que estamos poniendo en práctica hemos construido con Gradiant, un proyecto muy bueno, trabajar con ellos, hay que decir, y que hemos puesto en práctica ya con 2 clientes y empezamos, esperamos ahora con estos próximos días, si se empieza a recuperar esto un poco, pues empezamos a ampliar, ¿no? En cuanto despertemos de esto. Y hasta aquí. Si hay alguna pregunta me podéis decir. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén, por tu intervención. No sé si los asistentes tienen alguna pregunta, si no, yo tengo un par de ellas que al escuchar las presentaciones me han ido surgiendo. Así que creo que están un poquito tímidos, voy a arrancar yo. La primera pregunta que tengo, creo que me la pueden contestar tanto Antía como Rubén para ver esa doble vertiente. Se habla mucho de Industria 4.0, pero es muy complejo para una empresa engancharse a ese tren, subirse a ese tren e incorporar innovación tecnológica. Si me respondéis por orden de intervención, primero Antía y yo te puedo contestar por lo que a nosotros respecta. Los clientes que ya tienen robots ya están acostumbrados a que haya cierta complejidad técnica en sus instalaciones, porque al fin y al cabo pues, hay buses de campo, hay autómatas. Una intervención por lo que respecta a IOR sería una instalación de un dispositivo que es IOR Data, que extrae los datos de cada robot, ¿vale? Digamos que traduce del lenguaje robot al lenguaje que luego va a ser el lenguaje, vamos a decir, informático, para decirlo así rápidamente. Y entonces sería instalar esa caja por cada uno de los robots, ese traductor, y después la cantidad de datos que hay, pues se tienen que almacenar en algún lugar. Entonces, a nivel informático, la empresa tenemos que tener un sitio, un soporte para volcar todos esos datos. Si no tenemos dónde volcar esos datos o la limitación es pequeña, evidentemente, digamos, el tiempo que tú puedes trazar es menor, ¿no? Entonces, te intentas tener una visión lo más amplia posible, porque eso necesitas espacio. Pero bueno, al precio que está la memoria hoy en día, no me parece que vaya a ser no es el mayor de los escollos, ¿no? Y luego el resto es entender los datos, pero están, en el caso de IOR, están muy, muy enfocados, es decir, lo que te va a traer cualquier jefe de producción, cualquier jefe de mantenimiento, cualquier jefe de una línea lo va a entender rápidamente, porque son datos de paradas, intervenciones, que es lo por dónde me está yendo la línea, ¿no? Entonces, a nivel gráfico también hemos intentado que fuese lo más amigable posible. En eso hemos trabajado para que la interfaz sea muy amigable y que las herramientas sean herramientas muy, muy fáciles de ver por cualquier factoría, porque es responsable de una factoría. Entonces, por lo que a nosotros respecta, no nos parece que sea la implementación un engorro para ninguna industria. O sea, es algo sencillo. Pues si me permite, Rubén, enganchar con tu visión con respecto a esto de, bueno, cómo de complejo es engancharse, recojo la pregunta y la llevo a un nivel un poco más superior de abstracción. Donde veo que puede venir la complejidad es a la hora de las decisiones que una empresa quiere tomar para dar el paso de llegar a esa industria 4.0, ¿no? Creo que ahí es en donde está quizás el mayor escollo, el tener claro el punto en el cual está la empresa, en el cual está cada uno de los departamentos y ser capaz de identificar y priorizar dónde están esos puntos de mejora que les va a permitir, con las distintas herramientas y las nuevas tecnologías, conseguir ese retorno. Nos parece básico el poder ir viendo esos quick wins poco a poco, a medida que vas haciendo una implantación, tener el retorno, como decía Rubén, identificar ya
todos esos resultados que te da con los datos que pueden llegar a tener o no. Una vez que sí tienen identificados que el punto claro en donde ven una buena mejora es pues, identificando todas las trayectorias de robots, avisos de anomalías, mantenimiento, etcétera. Entonces, a partir de ahí está todo rodado. Ya puede entrar en conversaciones con los técnicos que le van a ayudar a ir por ahí y, bueno, poco a poco y aprendiendo todos, ya es un camino más llevadero. Pero es importante esa parte inicial de estrategia tecnológica y estrategia de negocio para poder ver cuáles son los puntos a los que ir atacando. Vale, Rubén, creo que estás silenciado. Si estás diciendo algo no te estamos escuchando. No sé si estabas... Para completar lo que decía Antía, creo es que sin datos no se pueden tomar buenas decisiones. O sea, cuanto más datos, soy CEO, y cuanto más datos tengo en... Rubén, está silenciado. Ahí debe estar ahí el botón muy a mano. Sí, decía que cuantos más datos tienes a tu disposición, mejores decisiones puedes tomar, ¿no? Pero sí, es un trabajo, supongo que esas implementaciones es como dice Antía, es un win-win. A medida que la industria va viendo lo que puede hacer, a veces lo va entendiendo, porque uno está metido en su mundo y es difícil llegar a saber lo que te puede aportar algo antes de verlo, ¿no? Pero bueno, repito, sin datos no hay. Antes se hacía la facturación a mano, luego vinieron los programas de facturación, se implementaron sistemas automáticos en las industrias y los procesos de producción, y ahora vienen los sistemas de análisis de datos y inteligencia artificial y diagnóstico, y luego interpretación por parte, por supuesto, de un humano finalmente. Y es el último estrato en el que estamos trabajando y se va a imponer. Las empresas que lo tengan van a estar por delante, eso seguro. Sí, estoy de acuerdo con eso. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat. Alberto, no sé si prefieres lanzarla de viva voz y que Dani ya te responda directamente. Sí, veo, hay una pregunta de Alberto Pérez Veiga. Bueno, la leo también para todo el mundo, aunque creo que la podéis ver. Me pregunta, respecto a la demostración, ¿tenéis otros casos de uso además del que has presentado? Estoy pensando temas como gestión logística, operaciones militares de gestión de emergencias, hospitales, etc. Vale, aunque, a ver, lo que hemos enseñado aquí ahora es el caso de uso concreto de Industria 4.0, pero sí que es cierto que el núcleo de optimización que está por debajo lo hemos usado ya en otros proyectos con clientes, por ejemplo, para distribución logística. En un proyecto en concreto para la optimización del reparto de piensos de camiones de una empresa, ¿vale? Del sector agricultura. Y por otro lado, en cuanto a la parte de emergencias, gestión hospitalaria, tenemos un área de salud que ha trabajado también con esas soluciones. De hecho, si no recuerdo mal, se había hecho un piloto con el Hospital Álvaro Cunqueiro de aquí de Vigo para optimizar precisamente la gestión de las urgencias en el hospital. Y no recuerdo ahora mismo si con alguno más, quizás Antía, como es de la dirección del área, ¿no? Que lo mío es más de industria, puede ser... Los casos más relevantes fuera de industria sí que son con principalmente Álvaro Cunqueiro y después la otra parte principal está centrada en planta de producción y todas esas casuísticas que necesitan escoger cuál es la forma óptima de ordenar los distintos procesos para distintos sectores, como decía al principio. Tanto automoción, alimentación, madera, principalmente. Al final es una solución que te permite optimizar el uso de una serie de recursos y
añadiendo una serie de restricciones. Entonces, bueno, pues es necesario configurar, digamos, ese núcleo de optimización para el ejemplo concreto igual, pero o sea, sí que lo hemos hecho ya varias veces. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que me ha quedado claro. Tenía otra pregunta. No sé si, puesto que veo que todo el mundo es muy tímido, pues si no os importa, os hago otra pregunta. Bueno, no sé muy bien a quién dirigirla o a cualquiera de los tres ponentes. Muchas gracias por las interesantes presentaciones. Lo que quería preguntaros va un poco en relación a la utilidad de Big Data y en concreto en lo que respecta al hueco que hay, en mi opinión, entre las herramientas de visualización y la toma de decisiones. Me explico. En nuestra experiencia, el tema de todo lo que es el tema de Big Data en general, tenemos un montón de matemáticos, un montón de ingenieros, un montón de gente trabajando en esos algoritmos maravillosos para optimizar. Podemos llegar a tener gente que hace buenas visualizaciones, pero en mi opinión, al menos en mi experiencia, en nuestra experiencia, en mi organización, seguimos teniendo un hueco enorme entre la gente que toma decisiones y las visualizaciones. En otras palabras, a veces los datos que proporcionamos, el análisis de datos que proporcionamos, tengo la sensación de que no es útil al 100% para la gente que toma decisiones. ¿Cómo trabajáis vosotros en esto? ¿Cuál es vuestra experiencia? Tenía curiosidad en saber un poco cuál es vuestro punto de vista sobre el tema. Gracias. Yo puedo responder si queréis de forma genérica y Rubén, si quieres, como tú veías ahí en esta demostración de IOR, los distintos cuadros de mando para según el nivel de decisiones. Sí, con respecto, si me das la palabra, yo termino en 5 segundos. Sí. Con respecto a nosotros, lo que hemos hecho es orientar el producto a nuestro cliente. Entonces, es que está hecho ad hoc para la gente que tiene robots. O sea, si tú tienes con robots, puedes tener más o menos robots, pero si vas a tener Big Data, esto es un complemento. No puede ser que tú tengas 7 robots en una línea de procesos y máquinas empaquetadoras y etiquetadoras y que no extraigas, si haces un sistema de Big Data para ver lo que pasa en tu línea y poder ver lo que cuando fallas y vas a llegar a tiempo, no, que no extraigas datos del robot. Y más en una industria pues automotriz donde hay cientos de robots por proceso, ¿no? Entonces, en nuestro caso con IOR está muy orientado a clientes que tienen este elemento. O puede haber un cliente que tenga un solo robot y diga, pues no me merece la pena por un robot montar IOR. Pero si tú quieres extraer datos del sistema de corriente, del sistema del autómata, de la etiquetadora, de las facturas y cruzar todo eso para generar un reporte, un KPI completo, eso ya es escalarlo a lo que hacen, bueno, Dani y Antía, ¿no? Nosotros, digamos, nos hemos especializado en esa pieza. Entonces, bueno, está hecho ad hoc. Sí, el enfoque, como os decía antes, es que nunca más deberíamos tomar decisiones basadas en información de silos, pero sí es cierto que lo que hemos visto con las distintas empresas es que al final lo que deciden es ir resolviendo problemas de forma no aislada, pero sí, digamos, en fases. Primero se acomete una fase en una parte del proceso, más de, pues, pongamos producción, después otra fase para la parte de calidad, la otra fase relacionada con la demanda. Además, deciden, pues, la implantación de un sistema que aglutine toda la información en una plataforma común, que coge el MES, el SCADA, el ERP, que, bueno, puede ser alguno de ellos en esa parte común. Entonces, al final, cada una de estas soluciones ayuda a esa persona que es el responsable de esa parte de cada una de las soluciones. A día de hoy, ojalá lo veamos pronto, pero bueno, a día de hoy yo no he visto un sistema que aglutine absolutamente todos de forma automática y de forma manual. No he visto todavía ese
si bien es cierto que se puede hacer, es algo sencillo y la tecnología está ahí y lo puede permitir, pero no he visto ese cuadro de mando del CEO en el cual dice cómo va de forma automática en tiempo real cada una de las, cómo vamos en producción, en planificación, cuántas mermas tenemos, la calidad que estamos cumpliendo, el OEE, de forma aislada y bueno, centralizada, por decir así, sino que sí lo hay y está funcionando muy bien en los distintos departamentos que sí cogen información de todos los demás, pero no el que tiene el nivel más superior. No sé si eso responde a tu pregunta. Pues, Antía, creo que te has ido justo a la raíz de mi pregunta. No sé si la has respondido explícitamente, pero me has dicho que básicamente no existe, ¿no? Es que eso es uno de los problemas que veo yo, ¿no? O sea, es cierto que estas tecnologías rompen silos, trabajan a lo largo de diferentes áreas funcionales, pero en mi opinión todavía falta justo lo que estás diciendo, un sistema que proporcione información para un personal no especializado a nivel ejecutivo. O sea, es decir, tú lo has mencionado, para un CEO, para un CIO, para, no sé, a determinados niveles, yo creo que ahí, en mi opinión, yo no he visto igual que tú ese sistema, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba. Una de las razones por las que yo creo es porque falta un entendimiento. O sea, es decir, yo creo que falta un eslabón intermedio, ¿no? O sea, hacer entenderse a un CEO con un ingeniero es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va un poquito la pregunta. De todos modos, ahí concuerdo, sí que matizaría un poco desde mi punto de vista que no es realmente que no existan los sistemas sí los hay, están ahí y se pueden utilizar, pero es más una problemática de personas, perfiles y competencias. Digamos que es sencillo, si tenemos todos los datos, aglutinarlos en los distintos sistemas y con los resultados y los KPIs de cada uno de los departamentos, sí se puede obtener. ¿Qué ocurre? Que en muchas de las empresas no tienen una figura central, el responsable, pongamos, responsable de Industria 4.0, que aglutine cómo estamos a nivel de tecnológico, automatización y evolución a nivel de toda la empresa, sino que las figuras están más repartidas y claro, esa figura es importante porque es esa figura también que aglutina esos dos mundos, el del más técnico y el de negocio. En muchos casos, pues no se entienden. Vamos poco a poco unos y otros intentando adaptar el lenguaje para poder saber qué es lo que se necesita conseguir y cómo se puede hacer. Sí, justo eso es, bueno, sí, no, igual no es que no existan los sistemas, es simplemente, y también muy en mi opinión, como dices tú, es un tema de perfiles, ¿no? Pero es un poco lo del huevo o la gallina, ¿no? Porque el CEO pregunta, ¿qué información me podéis dar que facilite mi toma de decisiones? Y los técnicos preguntan, ¿qué información necesitas? ¿Vale? Ya. Entonces, eso, en mi opinión, es algo que no hemos solucionado todavía, ¿no? Y yo creo que es un hueco interesante al menos, nada más. Simplemente yo te puedo responder respecto a esto, te puedo responder de las dos caras, porque soy CEO y he generado el producto. Entonces, te puedo responder de las caras. ¿Qué información me puedes ofrecer? La respuesta es toda la que hay disponible. Y a partir de ahí, el cliente dirá esto, o el CEO dirá esto me interesa y esto no me interesa. Pero la respuesta es toda la que hay disponible. Bueno, yo podría estar o no de acuerdo. En mi organización, toda la que hay disponible es definitivamente demasiada. Por eso, entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Es decir, en una organización, y ya no estamos hablando, claro, entiendo que tú lo estás viendo desde el punto de vista del producto y de una información muy particular, ¿no? Cuando la información es amplia y profunda, yo creo que hay que afinar, y yo creo que los productos tienen que afinar un poquito más, simplemente. ¿No? Es un poco esto la reflexión que estoy tratando de yo creo que simplemente tu cuestión no es una cuestión técnica, es una cuestión de acercamiento y entendimiento del producto. Es decir, y en ti ahí, esto es el trabajo que nos queda a los humanos, de lo que tú estás planteando, en mi opinión. Es decir, nosotros tenemos la tecnología
pero es imposible que esa tecnología la aplique alguien y la use de manera correcta si no hay una interacción, primero un acercamiento entre el quien tiene la tecnología y quien tiene la demanda y quien puede aprovecharse de esa tecnología. Y esa conversación, eso es un tramo de asesoramiento, acercamiento, de cómo es tu línea, qué necesitas, qué te gustaría ver, mira, yo sé lo que te puedo ofrecer, puedes ver esto, 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 ¿te interesa esto? No, no me interesa, sí me interesa. ¿Y podrías hacer esto otro? Pues seguramente sí. Ese es el trabajo que nos queda a los humanos, porque todo lo demás, la extracción de datos y todo esto, es lo que hacen las máquinas. Entonces, si una persona que va a ofrecer ese producto no es capaz de meterse en la piel de su cliente, no es capaz de entender cómo es su proceso productivo, no es capaz de entender eso, va a ser difícil que pueda acertar luego a la hora de implementar el sistema, porque igual empieza por un lugar, por decirte algo, empieza por el consumo energético, cuando no tiene ningún problema de consumos energéticos. O empieza por el consumo energético y resulta que encuentra un problema en el consumo energético que nadie era capaz de visualizar antes. Por eso digo que la respuesta es qué datos, todos los que estén disponibles. No sabemos el clima que va a hacer dentro de 25 días, pero si tú puedes prever lo que va a pasar la próxima semana, mejor. Entonces, es un poco así. Sí, no, sí, ahí estoy definitivamente de acuerdo, ¿no? Y creo que no solo es definitivamente entender qué es lo que el nivel de arriba necesita y cómo presentárselo, y desde luego también cómo presentárselo, ¿no? El tema de la visualización también para mí es un tema fundamental, ¿no? Y esto yo creo que enlaza también, no sé, un poco también con qué perfiles necesitamos para cubrir ese hueco. No sé, y ahí lo decía Antía también un poco, ¿no? Que es un tema muy a nivel de capacidades personales y a veces no solo la formación técnica, sino que entra también un componente humano aquí, ¿no? Entonces, yo no sé qué pensáis y ya estoy lanzando otra pregunta y es la última ya que hago, ya de verdad es la última que hago, ¿no? Pero me consta que, por ejemplo, hay determinadas universidades que están lanzando grados, por ejemplo, en inteligencia artificial con una especialización en el componente humano. Es decir, se deja un poco de lado, sin dejar de lado completamente el componente de programación, matemático, etcétera, 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 ¿no? Pero que tiene un componente de psicología y humano, ¿no? ¿Qué os parece esto? A mí me parece básico que tengan ese componente porque al final no es lo mismo el rol nosotros lo tenemos en Gradiant, tenemos distintos roles y perfiles y uno de ellos es el de experto técnico. El experto técnico especializado, lo que realmente le va bien, lo que realmente le gusta es estar ahí inmerso delante de su pantalla con sus datos, sacando lo mejor que puede sacar de su algoritmo, pero no es una persona, aunque puede ser el que más sabe de todos los datos que le puede ofrecer esa compañía, no es un perfil profesional para interactuar con el cliente, sino que hace falta ahí el otro perfil que conoce menos de la tecnología y conoce algo del negocio para que de algún modo pueda tener esa característica. Yo lo veo que es más de soft skills, por decirlo así, no se necesitan tanto las competencias, profundizar en la competencia técnica, sino ese mix de competencia técnica y competencia, llamámoslo, ese perfil medio relacional, medio técnico, ¿no? Exacto. Exacto. Que tiene es una persona, al final, es una persona... la persona que puede leer, es que cualquiera puede leer estos datos. Otra cosa es si la empresa decide que estos datos los tiene que leer alguien, interpretar a alguien y que hacer que esas decisiones que puedan salir de esos datos corran a través de la organización. A ver, yo creo que cualquiera ya hoy en día sabe lo que es o ha visto un cuadro de mando, ¿no? Desde los gastos que tienes en tu cuenta particular en el banco y si gastas más dinero en la cafetería o en el supermercado y entonces te hace unas gráficas de dónde gastas tu dinero, o hasta a nivel profesional, pues cuánto gastas en proveedores, tu cartera de clientes, cómo está repartida geográficamente, etcétera, etcétera. Si tú no tuvieses ese cuadro de mando, no podrías tomar decisiones o no podrías tener información de, ostras, ¿dónde vendo yo más? ¿En Galicia? ¿En Asturias? ¿En España? ¿En Portugal? ¿En Europa? ¿En Latinoamérica? ¿Qué vendo más? ¿El producto más económico? ¿El producto de mejor calidad? ¿Qué vendo más? ¿El producto
¿cuál me da más dinero? ¿El producto de mayor rotación o el producto que vendo ad hoc? Y estos datos están en tu cuadro de mando, en una empresa, en cualquier empresa que tenga un cuadro de mando. Hoy en día creo que casi cualquiera, vamos. Imagínate si no tienes esto. Pues digamos que esto 4.0 es ese cuadro de mando, pero elevado a la enésima potencia, porque lo que haces es no solo meter los datos de albaranes y facturas y márgenes, sino que además cruzas eso con datos de información que hay en Internet sobre tendencias de consumo, sobre lo que pasa en tus máquinas, sobre lo que tú consumes, puedes escalarlo todo lo que quieras. Entonces, no hace falta ser un crack para leer un cuadro de mando, igual que no hace falta ser un crack para leer lo que pasa si tus robots están parados, si tienen muchas emergencias, si son muy productivos o poco, pero tú tienes que saber interpretar como humano qué te dan esos datos. Pero si tú no tienes esos datos, o sea, primero, tiene que haber un humano que sea capaz de reaccionar a esos datos. No parece difícil, porque nosotros lo dejamos, digamos, en el interfaz lo dejamos todo nítido, amigable y claro. Entonces, a partir de ahí es el humano el que tiene que tomar con ese cuadro de mando, digamos, 4.0, que es lo que nosotros te traemos, después de recoger todos esos datos. Hay ciertas decisiones que el sistema ya te puede traer y otras que te van a seguir dependiendo del responsable, ya sea el CEO, ya sea un responsable de producción. Depende. Depende. Sí, de todos modos, ahí en esa casuística, al final la necesidad va sobre todo desde el punto de vista técnico para interpretar la solución que tenemos delante. Desde el punto de vista psicológico, que es lo que igual también comentaba Alberto, que están empezando a dar en estas escuelas de formación, al final yo lo veo útil, sobre todo por esa parte, para conseguir conocer qué es lo que la gente necesita y sacar el máximo valor de todas esas herramientas. También lo veo que va mucho en el perfil de cada persona, no por mucho estudiar herramientas psicológicas de relación dentro de la empresa para partir de ahí sacar el que necesitamos y demás, va mucho en los intereses particulares de cada uno. Que, por supuesto, todo se forma, pero ya conocemos perfectamente dentro de nuestras empresas cuáles son los perfiles más de relacionar con el resto y los más expertos de esa planificación. Sí, evidentemente una persona con un perfil 100% técnico nunca podrá hacer este tipo de lecturas. Bueno, puede hacer las lecturas, pero no puede sacar unas conclusiones derivadas. Y una persona muy inclinada a un perfil emotivo, personal, tampoco. O sea, tiene una persona que no profundiza tanto en las áreas, pero que es capaz de abarcar todo eso. Yo creo que el perfil de CEO es uno de los que abarca eso, ¿no? Nosotros somos, de alguna manera, los CEOs somos unos recopiladatos y toma decisiones, eso es lo que hacemos. Y intentamos entenderlo todo, ¿no? Pero bueno, esto es una herramienta para simplificar ese trabajo, pero a veces hay organizaciones que están más escaladas, donde a lo mejor hay un área, un departamento, que hay una persona que no es CEO, pero que es jefe de producción y que tiene una responsabilidad bastante grande y tiene que tener una visión, y a esa persona los datos que le pueden ofrecer esto pueden ser muy interesantes para él mejorar su área concreta de producción, y al de mantenimiento le puede aportar a lo mejor pues un 20% de mejora en su sistema. O el de producción puede influir sobre mantenimiento para decirle, oye, me estás haciendo los mantenimientos el sábado por la mañana, pero no me compensa. Prefiero que los hagas el viernes por la tarde porque yo tengo la línea libre y los costes de los empleados se reducen y ya tengo la gente aquí y así la gente descansa. Y es posible si yo planifico con este nuevo sistema, por ejemplo. Entonces, al final las personas, o sea, tú puedes poner los mejores robots del mundo, los mejores autómatas, la mejor línea de producción, la mejor inteligencia artificial, pero quien hace las empresas son las personas. Si las personas no son buenas, la empresa no tira. Esto lo sabemos todos. Estamos hablando de poner buenas... Yo me quedaría con ese broche final, ¿eh? Yo me quedaría con ese broche final porque quedó chapó. Completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Ya me está dando el sol, ya entra el sol por la ventana tanto que yo creo que estamos fuera de hora por el reloj solar.
Una cosa Yo estoy me completamente de acuerdo con esto que acabas de mencionar, Rubén, y bueno, podríamos seguir hablando largamente también sobre perfiles, recursos humanos, reclutamiento, muchísimas otras cosas, pero creo que nos iríamos completamente del tema de la charla. Y el Nada más, muchas reciclaje. gracias. Y el Sí, reciclaje, exactamente. Alberto, que hace falta ese reciclaje. Por supuesto, la detección de talento interno, el reciclaje, la formación interna, eso también es algo que nos olvidamos, ¿no? Y aquí podríamos hablar del término este que está poniendo ahora también de moda, del ageism, ¿no? ¿no? Cómo se discrimina a las personas ya con una determinada edad, simplemente no se les... Bueno, en fin, que nos estamos yendo de lo que es el tema. Muy interesante, muchas gracias. Me gustaría comentar algo, si me permitís, sobre Sí, la por bocina. supuesto. En relación a lo que estabais comentando de las cuestiones de Alberto, yo creo que hay un pequeño fallo en la premisa de que el CEO debe tomar decisiones técnicas. Yo creo que eso no debe ocurrir. Para eso delega, ¿no?, en directores técnicos con diferentes departamentos. Yo creo que el CEO normalmente debe tomar, o sea, cualquier directivo no técnico debe tomar decisiones siempre basándose en el dinero, en los euros. Es su magnitud, no tiene que hablar de piezas perdidas, de tiempos de cambio, de pérdidas de productividad en cuanto a tiempo. Bueno, yo creo que todo eso se debe transformar en dinero, ¿no? En la experiencia que yo tengo, en las empresas en las que trabajé, sí que se hacía esa transformación. Se transformaba cualquier magnitud a dinero para que los directivos la tomasen. Entonces, mi cuestión es, ¿estáis trabajando también en eso? En hacer cuadros de mando que solo miran dinero para poder pasárselo a los jefes. Primero, déjame contestar lo que en la primera parte, de que evidentemente, y como he expuesto antes, no es una herramienta solo para CEOs, y también dependerá de qué CEO. No es lo mismo ser Rubén Cuerdo que ser Elon Musk. Entonces, claro, es diferente escala, ¿no? Evidentemente, jefes de producción, jefes de mantenimiento pueden utilizar estas herramientas. ¿Cómo se traduce en dinero? Bueno, no sería complicado, porque si al final tú sabes lo que cuesta operar la fábrica por hora, entre corriente, etcétera, etcétera, es una cuestión de una conversión de los tiempos que ves en estas gráficas que os mostraba antes de KPIs, los puedes traducir en dinero. Al final los segundos los puedes traducir en tiempo, en función de cuánta gente está involucrada en la producción, cuánto te costó la corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre acotando, porque, bueno, habrá esto, si sabes de contabilidad, pues habrá gastos fijos, habrá amortizaciones, cómo gestionas todo eso, pero acotando, digamos, lo que tú, como responsable de tu área, quieres imputar dentro de tu área, se puede acotar todo eso, medir, y los segundos de parada, los tiempos de producción, el número de operarios que hay, la energía que consumes, etcétera, etcétera, se puede llegar a medir en euros, por supuesto que sí. Yo diría también, añadiría que a nivel de toma de decisiones, y esto también es un punto de vista muy particular y a lo mejor muy influenciado por el tipo de organización para el que yo trabajo, toma de decisiones no solo se mide en dinero, por suerte o por desgracia. El dinero, desde mi punto de vista, es un objetivo un poco táctico, ¿no? Yo creo que hay muchas decisiones a nivel estratégico, estamos hablando a niveles políticos, a niveles de muy largo plazo. Es decir, yo creo que hay decisiones que afectan a niveles mucho más estratégicos, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, cuando se trata de toma de decisiones, bueno, un CEO no tiene por qué ser solo un CEO de una industria, es decir, hay CEOs que toman otro tipo de decisiones, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de un hospital hay dinero, pero hay vidas implicadas, ¿no? En el caso de una operación militar hay tiempos, hay vidas implicadas también ahí, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el problema es mi opinión, es más amplio que una cuestión de dinero, pero vamos, sí, es interesante también el punto de vista. Gracias. De todas maneras, como último apunte, creo que el dinero es un buen medidor y de hecho el medidor último del rendimiento de una empresa, ¿no? Y en ese sentido tengo que estar 100% de acuerdo con lo que apuntaba. No recuerdo tu nombre, discúlpame. Marcelo. Bueno, Marcelo, pues... es que yo creo que es el único que alinea todos los intereses. A la hora de cuando hay un Sí, conflicto... Sí, pero también vale dos y ya está. ¿Cuál es el conflicto de uno? Pero cualquier contable, el jefe financiero con expertise y tal, no es sencillo. La contabilidad, aunque es una ciencia exacta, en una empresa o en una organización gubernamental donde hay un presupuesto,
siempre ocurren variables, hay cosas, hay amortizados. Tú, por ejemplo, si quieres medir, imagínate, estamos en una línea y me lo invento, estás empaquetando bombones y cada minuto empaquetas 100 bombones. Y dices, bueno, pues voy a ver cuánto me cuesta la máquina, cuántos bombones empaqueto, cuántas personas hay ahí, y eso todo lo mido en dinero. Y ahora te digo, ¿y el suelo industrial en el que estás, esos metros cuadrados, lo metes en esa parte o no lo metes? Y el servicio que tienes de limpieza de cristales y limpieza de cuartos de baño para que la sala esté limpia, ¿lo metes en la máquina de bombones o no lo metes? Y el coche alquiler que tiene especial para ir a visitar al cliente y quedar con él, y la cesta Navidad para los empleados, ¿la metes o no la metes? Entonces, aquí no es... Y la amortización de la nave y de la reforma de poner placas solares para luego reducir el coste de la corriente, ¿la metes o no la metes? Entonces, creo que sí, todo, hasta la cesta de Navidad. Claro, precisamente eso es el Big Data. Hace claro, 20 años no nos planteamos medir la OEE con autómatas. O sea, bueno, hace 20 o hace 40, no sé cuándo. Sí, pero lo que te quiero el decir reto es ese, el reto es meterlo todo. Sí, claro, el reto es meterlo todo. Medible es, o sea, ya se está midiendo todo si te fijas, todas las mediciones que sacamos de los KPIs es tiempo, segundos y tal, y luego si tú tienes capacidad de hacer que cada operario, porque las facturas se pueden cruzar, pero quiero decir, ¿y a qué imputas? O sea, tendrías que hacer, o sea, se puede hacer, no al detalle absoluto, porque entonces tendrías que meter un contador a cada empleado para saber si está en la máquina A o en la máquina B a cada segundo. Cada ordenador tendría su consumo, cada vehículo tendría su consumo y tendría un detector de Big Data para enviar los datos. O sea, al final sería obsesivo, pero sí que puedes a cierto nivel, y lo que estamos haciendo es coger ciertos elementos genéricos para controlarlos. Es decir, si tú tienes partidas de gasto y el 75% de las partidas de gasto tú las puedes controlar, pues mejor vas a lo gordo. Te queda otro 25% sin controlar. Siempre hay un margen de descontrol en cualquier organización. Puedes trabajar cuando tienes ese 75% controlado en controlar ese 25%. Ok, pero primero lo fácil parece empezar por lo que puedes controlar. Entonces, incidiendo en lo que decía antes, todas esas mediciones de KPIs que hacemos se pueden convertir en euros con el criterio de la empresa que está analizando esos datos. Claro, siempre, pero ese criterio es un criterio que no impone el proveedor de datos, es un criterio que impone el que está al cargo en esa empresa o en ese departamento. O sea, ¿tú tienes datos de cuánto cuesta cada minuto de esta máquina? Dímelo. ¿Tú tienes datos de cuánto cuesta cada minuto del operario y puedes controlar cuánto tiempo el operario está presente en esta máquina? Dímelo y lo metemos. Yo creo que diste en el clavo. Muy bien, sí, me gustó mucho tu intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber participado esta semana. Gracias a Rubén, a Antía y a Dani por hacernos todas estas presentaciones y a los participantes por haber creado este debate tan interesante al final de la sesión. Nosotros nos despedimos aquí. Queremos daros las gracias a todos los que os habéis ido conectando a cada una de las sesiones y nada, os emplazamos el año que viene. Seguramente haremos Demo Week, Demo Way, presencial o online, no lo sé, porque 2021 se presenta un poco incierto, pero muchísimas gracias a todos por haber colaborado, por haber participado y nos vemos en las pantallas. Un saludo y feliz fin de semana.